En esta sesión nos acercaremos al concepto de materialismo histórico, la clave fundamental para comprender cómo analizamos la sociedad desde el marxismo. El materialismo histórico es una teoría de la historia que fue concebida por Marx y Engels para averiguar cómo cambian las sociedades y por qué cambian. Pero para entender esto, primero debemos definir qué entendemos por historia. ¿Qué es la historia? Cuando hablamos de historia, hablamos de cambio en la sociedad. Es entonces cuando se plantea el problema sobre qué produce estos cambios, y entonces aparece la pregunta, ¿qué es la historia? Los seres humanos hacen su historia al perseguir cada cual sus intereses. El resultado del choque entre intereses es la historia. La historia es la obra colectiva del ser humano, que al actuar, construye la sociedad. Sin embargo, si existen distintos intereses, estos deben proceder de distintas voluntades. Esto suscita la pregunta sobre ¿qué hay detrás de la voluntad de los seres humanos? Y más importante aún, ¿por qué no es la misma en todos los casos? La respuesta está en el origen de las ideas. Las ideas tienen una gran importancia, pero debemos saber de dónde proceden y por qué las tenemos. Las ideas tienen un contenido. Por ejemplo, muchos trabajadores y trabajadoras luchamos por derrocar el capitalismo. Lo pensamos porque tenemos un cerebro, y el cerebro es una condición necesaria para pensar, pero no es lo único que influye en nuestras ideas. Nuestra voluntad es el producto de nuestras ideas, y estas ideas son el reflejo de las cosas. Las ideas proceden de la sociedad en la que vivimos y se manifiestan en la misma. Sin embargo, no todos los seres humanos pensamos igual. Pensamos de forma distinta porque vivimos de forma distinta. Entonces, ¿qué cosas nos influyen a la hora de tener unas ideas y no otras? Para contestar a la pregunta anterior, debemos saber dónde nos encontramos los seres humanos y dónde se manifiestan nuestras ideas. Actualmente vivimos en una sociedad capitalista y nuestras ideas provienen y se manifiestan en ella. Pero no todos los seres humanos tenemos la misma función dentro del capitalismo y, por tanto, partimos de condiciones de vida distintas. Dicho de otro modo, los seres humanos pensamos de forma distinta porque partimos de condiciones de vida distintas dentro de la misma sociedad. No es la conciencia del hombre la que dispone su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que dispone su conciencia. En esta definición, la conciencia es lo que pensamos y lo que queremos y el ser social nuestra función en la sociedad. Por eso, quienes viven en una mansión piensan de forma distinta que quienes viven en una cabaña. A esas circunstancias que determinan nuestras ideas, las llamamos condiciones de existencia material. ¿Pero qué elementos conforman las condiciones de existencia material? En la sociedad existen ricos y pobres, y sus ideas sobre un mismo tema también son distintas. Marx nos habla del ser social y cómo éste está determinado por sus condiciones materiales de existencia. Es decir, cómo nos ganamos la vida, dónde vivimos, en qué invertimos nuestro tiempo libre, etc. Pero también hay que investigar por qué hay ricos y pobres para poder explicar las condiciones de existencia. Un conglomerado de personas con las mismas condiciones de existencia forma una clase, pero la noción de clase no se corresponde con la de riqueza o pobreza. Las condiciones materiales de existencia no están formadas solo por el dinero ganado, sino por la función que cumplimos en la sociedad. Para continuar, es preciso que comprendamos el papel que cumplen las clases sociales y cómo se forman. Cada sociedad se levanta sobre la base de las condiciones económicas que la caracterizan y las clases sociales, para cada sociedad, se forman para dar respuesta a las necesidades de esas mismas condiciones económicas. Es decir, la estructura de la producción, de la circulación, de la repartición, del consumo de las riquezas y como última condición de todo lo demás, de la manera de producir y de la técnica. Las normas, la cultura, los valores, la ideología, etc., se constituyen en función de las necesidades de esas condiciones económicas y surgen para justificarlas y protegerlas. Todavía nos podemos preguntar por el origen de las clases sociales y el modo económico, cuestión que podremos estudiar más adelante. Pero por ahora podemos decir que, para saber de dónde vienen las clases, es necesario estudiar la historia de la sociedad y de ahí podremos saber que las clases sociales no siempre han sido las mismas. En la antigüedad clásica, por ejemplo, estaban los esclavos y los amos, en la Edad Media, los siervos y los señores, y más tarde, a modo de simplificación, la burguesía y el proletariado. Vemos que las clases cambian y si analizamos por qué cambian, veremos que las condiciones económicas han cambiado.
Ya sabemos que los seres humanos actuamos porque tenemos ciertas ideas. Y tenemos estas ideas, en un sentido colectivo, a consecuencia de nuestra existencia material y porque pertenecemos a una u otra clase dentro de la sociedad. La lucha de clases es la manifestación material de esas ideas. Esto no quiere decir que en la sociedad haya solo dos clases. Hay una gran cantidad de clases, pero entre las que hay, son dos cuyos intereses están en lucha principalmente. Porque cada una representa a los polos opuestos del sistema económico en cada momento de la historia, y los intereses de una son opuestos a los intereses de otra. La sociedad se halla dividida en clases que luchan una contra la otra. Así, si se manifiestan las ideas que los hombres tienen en la sociedad, se constata que estas ideas están en lucha y bajo estas ideas observamos las clases que también están en lucha. Por tanto, las fuerzas motrices de la historia, es decir, lo que hace avanzar a la historia, es la lucha de clases. Si ponemos como ejemplo el déficit permanente del presupuesto de un Estado, observamos que hay dos soluciones, una que consiste en seguir lo que se llama la ortodoxia financiera. Bajada de impuestos a las grandes fortunas, peores condiciones de trabajo, servicios públicos en manos privadas, etc. Y la otra solución, que consiste en hacer tributar a los ricos y redistribuir la riqueza recaudada. Presenciamos una lucha política en torno a estas ideas, pero el marxismo trata de comprender lo que hay bajo la lucha política, encuentra entonces la lucha social. Es decir, la lucha de clases. Lucha entre los que se reclaman partidarios de la primera solución, los capitalistas, y los que son partidarios de hacer pagar a los ricos, las clases medias y el proletariado. En la historia moderna, al menos, todas las luchas políticas son luchas de clases, porque en el fondo giran en torno a la emancipación económica. Es decir, a la autonomía de una clase social frente a la dominación de otra. Ya tenemos así un eslabón más que agregar al encadenamiento que conocemos para explicar la historia. Así pues, la lucha de clases explica la historia, pero la economía determina las clases. Si queremos desentrañar un hecho histórico, debemos ver cuáles son las ideas en lucha, buscar las clases bajo las ideas y conocer cuál es el modo económico que caracteriza las clases. Resumiendo, el materialismo histórico es la teoría marxista de la historia que trata de comprender y explicar por qué cambian las sociedades. La historia es obra de los seres humanos, movidos por su voluntad, que es la manifestación de sus ideas. Estas son el reflejo de las condiciones sociales en las cuales viven, que son las que producen las clases sociales, con intereses económicos opuestos y que luchan en cada sociedad, haciendo avanzar la historia.